Hola, buenas tardes. Ahora es viernes y como todos los viernes a las 6 de la tarde estamos en De Todo Menos Eso, en Radio Pichincha y en todas nuestras plataformas. Black Mama, por favor, ¿tienes a la mano o no tienes a la mano? Tengo, querido, claro que sí. ¿Cuáles son esas plataformas Black en las que nos pueden ver de todo el mundo 24/7 en cualquier lugar del planeta? Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Y entonces, de todo menos eso somos nosotros. Curador de almas y rastreador de identidades. Él es Fernando Jurado, perdidamente enamorado del amor. Maestro para atrapar el alma en los lienzos. Él es Jaime Zapata. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Álvaro Samaniego, escenas y escenarios. ¿Vos qué nombre le pusiste a este episodio? Yo le puse el nombre Escenas Bacanales y Glotonerías. Debe ser porque estoy con una especie de sensación de un, ¿cómo se llamará? Chuchaqui posolímpico esto, ¿no? Remítanse al programa del Chuchaqui de Todo Menos de Eso para que se instruyan un poco sobre la ciencia. Por favor, niños, no intervengan, que no está para menores de edad, pero creo que debemos ir por ahí. Es esa especie de resaca. Se acabó. Y se acabó con grandes alegrías y también con grandes escándalos, ¿no? Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención el tema de la inauguración. A mí no me gustan mucho esos deportes, aparte del tenis. ¿No te gustan los deportes? O sea, me gusta el tenis y vi el partido de tenis de las Olimpiadas y eso fue todo, pero me llamó muchísimo la atención la polémica armada por la inauguración. Y entonces comencé a leer, a enterarme, a ver de qué pasaba poquito a poquito, todos los indignados en Twitter, en X, que es ahora, ¿no es cierto, Jaime? Chicas estaban que mataban por el tema de la inauguración, que los franceses, y me acordé de Sebastián Cordero, que lo tenemos aquí, por el tema de las puestas en escena. Entonces, para la gente que nos ve en otros países, en otras partes, le voy a presentar rápidamente a Sebastián. ¿Quién es? Sebastián tiene mi edad, es nacido en el 72, ¿no es cierto? Correcto. Yo le conocí a Sebastián cuando hacía Ratas, Ratones y Rateros. Eso sería también cuando con Jaime estábamos haciendo proyectos de los bancos, del feriado bancario. Esto habrá sido en el año, Sebastián, si no me equivoco, 96, 97, 98. Sí. Y fue una revolución esta peli de la Rata, Ratones y Rateros. Pero además él ha tenido una excelente trayectoria, es un melómano brutal, me fascina la música, la colección de música que tiene el Sebastián. Realmente Sebastián es una persona de los cineastas más bacanes que conozco de este país, es súper sencillo, podemos decir que somos amigos, hemos estado en algunas fiestas, tiene un grupo de artistas que lo siguen y yo creo que ha sido importantísimo para la historia del cine en Ecuador. Y entre las películas que él ha hecho, como dijimos, es Rata, Ratones y Rateros en el 99, no me equivoqué. Crónicas en el 2004, que fue un salto brutal. Ahí me dio un vaído cuando vi Crónicas. Me acuerdo que una vez que ya estrenó el Sebastián la película, todos nos fuimos a nadar en la piscina de un departamento que vivía en la González Suárez a las 12 de la noche, casi nos vamos presos todos. De ahí hubo Rabia, ¿no? Esta fue una de las películas galardonadas, producida por Guillermo del Toro, imagínense ustedes, en el 2009. Viene el tema de Pescador, que ahora se viene más vigente que nunca, porque cuando veíamos Pescador no entendíamos mucho lo que estaba contando el Sebastián, y ahora ya entendemos por qué es pan de cada día. Europa Report, esta película no la pude ver completa, y Sin Muertos No Hay Carnaval en el 2016. Ahora Sebastián se ha estrenado como documentalista con nuestro amigo el andinista Iván Vallejo. Con Al Otro Lado de la Nieve. Sebastián, de la niebla. La niebla. Y te puedo decir que nos ganó un poco, ¿no? Nosotros estuvimos atrás de irnos a hacer esta experiencia del Everest en esa época cuando le conocimos a Iván, pero tú has cumplido el sueño de muchos cineastas. En todo caso, estás aquí para hablar de un montón de cosas. Y Jaime, ¿qué te pareció a ti la inauguración de los Juegos Olímpicos, de esta polémica? Cuando leías las noticias desde Quito, desde la Junín, o creo que estabas en Guayaquil, ¿qué se te vino a la mente? Yo no sabía ni que habían Olimpiadas. En serio. No, es decir, hace
yo vivo allá en Francia, entonces he estado escuchando toda la preparación porque además es muy política la cosa también. Entonces, desgraciadamente, a pesar de que yo me gusta mucho el deporte, no he seguido para nada las Olimpiadas. Y yo hoy día me enteré de todos los escándalos que han habido y todo, porque empecé a buscar para hoy día, para hablar con ustedes. Pero una cosa que a mí me parece muy, muy normal, porque además vivo en Francia, entonces yo entiendo muy bien cómo ellos trabajan, cómo funcionan, y de lo poco que me enteré, me parece que es muy normal que las cosas se han hecho de la manera que se han hecho allá. Sebastián, Muy francés me parece a mí también, ¿no? Yo soy igual que el Jaime, yo no seguía mucho esto porque yo considero filosóficamente que torneo en el que no juegue el Aucas no tiene importancia. Entonces pueden seguir estas cosas. Pero sí me pareció a mí que tenía un sello francés muy fuerte esta inauguración y se apartó un poco de aquellos que buscan un espíritu olímpico, integrador del mundo, del universo en paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo viste esa inauguración, querido Sebastián? Bueno, antes de la inauguración, o sea, yo tampoco le sigo mucho a los deportes, tengo que ser sincero, pero sí me llama la atención de repente ciertos eventos o ciertas cosas de trivia que pasan en el mundo. Y, por ejemplo, antes de las Olimpiadas, yo estaba muy atento a esta idea sui generis que tenían de que naden en el Sena. ¿No? El Sena es un río puerco. Entonces, el decir, vamos a meter a los nadadores ahí, a exponer su salud, y con la alcaldesa que estaba atrás de esta idea de que no, tiene que lograrse, y ella anuncia una fecha específica en la que ella se va a meter. Y pues me acuerdo que leí una noticia que me pareció increíble, que crearon una app para saber en base a la hora en la que se iba a meter la alcaldesa, dónde estaría el agua, digamos, cuántos kilómetros de distancia del agua, en base a un tiempo, había que botar mierda en el Sena para que le llegue a la alcaldesa en el momento que ellos iban a inaugurar el Sena nadando. Y eso me pareció bellísimo. Pero bueno, no sé si se llegó a hacer o no. Bastante francés. Muy francés. Muy francés. Pero bueno, fue la inauguración y comienza, y yo tampoco veo la inauguración. No me importan los Juegos Olímpicos, igual que vos. Tú que estás metido en la inteligencia artificial, Jaime, Álvaro, cuéntanos qué pasó en las Olimpiadas. ¿Cómo fue la puesta en escena? Hace una escena, un poco el director artístico de esta inauguración, hace una escena en la que pone varios personajes que son importantes para Francia y también para los Juegos Olímpicos. Hasta donde él ha dicho, su inspiración se basó más en las bacanales, ¿no? En estas desaforadas fiestas de comida y de bebida, y sexo, alcohol y rock and roll. Rock and roll no había en Grecia, pero bueno, y Grecia es la cuna de las Olimpiadas. Entonces hace esta puesta de escena y pone a ciertos personajes como María Antonieta, si no me equivoco, que fue decapitada, y como un personaje decapitado a mí me pareció muy literalmente sano que parezca con la cabeza en el brazo, ¿no? Así son las personas decapitadas. Me encanta el término literalmente sano. Claro. Exquisito. Porque no aparecen las personas decapitadas, no aparecen con la cabeza en el cuello. No, pues son decapitadas. Claro. Correcto. Pero el tema es que todo el mundo estaba indignado porque decían que se había puesto en escena la última cena. ¿No? Esa fue este cuadro. Pero después de unas 48 horas se decía que era más bien el Festín de los Dioses de Giovanni Bellini, ¿no? Y ahí un poco que comenzaron a bajarse las iras. Pero ahí, Sebastián, te pongo en escena a ti. Este tema de poner en escena estas grandes obras maestras, en ridiculizarlas, en cuestionarle a la religión, es algo que puede ser más permitido en películas de ficción, de cine, que es lo que tú has hecho en tu vida, y es más polémico cuando lo haces como para la inauguración de los Juegos Olímpicos. A ver, supongo que cuando la gente ve la inauguración de los Juegos Olímpicos sienten que es un evento universal y un evento que lo va a ver todo el mundo sin realmente estar informados de qué es lo que van a ver, de qué es lo que va a pasar. O sea, el concepto, según lo que yo tengo entendido, era bien bonito. O sea, era homenajear distintos momentos de la cultura, desde Grecia, la cultura occidental y la cultura francesa. Inclusive hay un momento donde la ceremonia continúa en un globo, homenajeando al primer globo de Montgolfier desde el sitio donde salió ese primer globo, que es algo histórico y que conceptualmente me parece bellísimo.
Entonces, de repente tienes cosas así muy lindas que todo el mundo pues son, digamos, no hay fallo ahí con el público, todo el mundo le va a parecer chévere. Pero de repente hay cosas que tal vez pueden ser un poquito más controversiales, como esta puesta en escena de este festín pagano, donde además los personajes están desnudos, pintados el principal estaba pintado de azul, que era como un Baco, tengo entendido. Ojo, yo no me he puesto a investigar demasiado en el asunto, pero sé que hubo todo un tema. Claro, al día siguiente o ese mismo día yo veía en redes la gente fascinada diciendo, por ejemplo, me acuerdo haber visto el post de Gael García, ¿no? Del actor mexicano, diciendo qué maravilla que haya una puesta en escena tan abierta. Eso solo se podría en un país un poco más de izquierda. O sea, nunca se podría plantear esto. O sea, un pequeño speech de apoyo, ¿no? Y me acuerdo que aquí vi también un par de posts de gente maravillada, como que qué increíble ver esta inauguración. Es que yo creo que hay un elemento también adicional. ¿Quién nos cuenta cómo sucede la inauguración de las Olimpiadas? Nos cuentan los periodistas deportivos. ¿Y en qué se enfocan ellos? En la velocidad a la que corren los atletas, a la distancia a la que lanzan los discos, etcétera. ¿Y quién mete goles? ¿Quién mete más puñetes? Muy escasamente, de lo poco que yo vi, había periodistas deportivos con la capacidad de decir: esto tiene una trascendencia, una dimensión cultural un poco más profunda, ¿no? Entonces, ellos intermedian entre nosotros y a nosotros nos llega una versión mucho más, no sé si cruda o diluida, descontextualizada, ¿no? Sí. O sea, el contexto era que no eran 12 los personajes que rodeaban al personaje central, sino muchos más, y se incluyeron numerosos atributos mitológicos. Sí. La última cena en sindicato. Así. Claro. O sea, pero en realidad, de fondo, lo que le estaba molestando a la mayoría de gente era qué tanto se podía ligar esto a la comunidad LGBTI. Justamente, Black, También. porque hay un equivalente a ti en francés, en parisina, no sé, Ah, pero es de sí. esta señora Leslie Bárbara Bach, que justamente es DJ igual que vos, y justamente ella tiene un tema del tema LGBT para la lucha de los derechos, etcétera. LGBTIQ+. LGBTIQ+. Kumas. LGBTQ. Y entonces, ¿qué te pareció eso? ¿Qué te pareció que le hicieron la vida imposible a la pobre chica? Pucha, le habían estado amenazando de muerte. O sea, toda la gente católica, toda la gente de las religiones le estaban asesinando, comiendo viva a la pobre. Y ella tenía solo el honor de representar a un grupo minoritario de personas en este evento. O sea, más que nada, más que la representación es la visibilidad. A la gente siempre le va a molestar la visibilidad, pero no deja de ser una visibilidad bastante blanco-europea. Entonces, dentro de todo esto, el que tengan su enfermedad y su antídoto dentro de la misma mesa es bastante ambiguo también, porque mucha de la gente que opinaba también son, o sea, es parte de la élite de la élite de la comunidad. Entonces también hay una cuestión sociocultural bastante diferenciada. Entonces mucha de la gente que podía opinar sobre esto era a quien de verdad le hacía algo de ruido a los ojos. Porque de ahí, por ejemplo, a mí lo que sí me interesó de las Olimpiadas fue la cantidad de representación de mujeres negras en las Olimpiadas. Me pareció muchísimo más importante que qué tan azul les parecía el personaje principal a los manes. O sea, eso. Te entiendo. Entonces, Sebastián, montar en escena. Las escenas son importantes en el cine. Cuando tú armas una escena, un escenario. No vamos a hablar todavía del teatro, que ahora estás metido en eso también. Imagino que eso tiene mayor interés en este rato. Pero, Sebastián, cuando tú estás armando una película y todo, la escena es importante. Dice mucho más cosas una escena. Claro, o sea, justamente el trabajo como director, y hablando pues de Francia, de las Olimpiadas, la manera como se le llama al director en francés es un metteur en scène, que es alguien que pone en escena. O sea, ese es su oficio. O sea, es lo que hace, es poner en escena. Y eso realmente, o sea, como director tú tienes realmente dos trabajos, es la puesta en escena y el trabajo con los actores. De ahí todo el resto te rodeas de un gran equipo que hacen el trabajo en conjunto contigo. Pero realmente lo que defines al principio, cuando estás definiendo cómo va a filmarse la película, es cómo la vas a poner en escena. O sea, qué es lo que vas a mostrar, a qué le vas a dar prioridad, dónde vas a poner la cámara. Como creo que David Fincher dice, hay 500 maneras de poner una cámara en una escena,
pero solo 2 son válidas y una posiblemente es un error. Entonces hay un poco esa noción de que en realidad el rato que quieres captar la esencia de esa escena, tú tienes que realmente pensar muy bien qué es lo que estás tratando de decir, y viene una serie de connotaciones desde históricas, culturales, de todo lo que hemos visto. Finalmente, uno como director y el público que va a ver la película han sido esponjas toda la vida de lo que han visto, ya sea cultura popular, o sea, ya cultura clásica o que la gente sea leída o que su única fuente de información sea el TikTok. Todo eso es válido porque el público va a incorporar todo el tipo de personas, y entonces de repente pueden haber simbolismos que para una persona, digamos, para un cinéfilo, de repente ver un homenaje a Hitchcock dentro de otra película es como muy obvio. Para alguien que no cacha de qué va Hitchcock, tal vez se le pasa desapercibido y tal vez no importa. Una película tiene que funcionar en varios niveles, para la persona que le mete esa interpretación adicional y para la que no. Y, por ejemplo, en términos de La Última Cena, ya que aquí se habló mucho de La Última Cena, a pesar de que el homenaje no era a La Última Cena, eso denotó un poco la ignorancia de un buen grupo de críticos. Hay un caso de una puesta en escena en el cine de La Última Cena, que es de una película Viridiana de Buñuel, claro, que es un momento glorioso de la historia del cine. Una de las mejores películas de Buñuel, donde básicamente hay este festín de un montón de pordioseros y se recrea exactamente el momento, el cuadro de La Última Cena, de manera, ahí sí, muy literal, las mismas posiciones, la misma cantidad de personajes, todo, y es algo súper irreverente. Además es en una historia donde se mezcla la religión con igual el acoso sexual, la pedofilia y una serie de cosas que suceden en la película de Buñuel. Pero claro, Buñuel era conocido por ser alguien que choqueaba. O sea, su primera película, El perro andaluz, empieza... ¿Y te acuerdas de algo de eso, fuerte. Sebastián? Los libros dicen que toda la religión, la iglesia le fustigó a... Ah, claro, a él a cada rato le andaban metiendo en líos. O sea, Buñuel todo el tiempo estaba metiéndose en problemas por ser tan controversial. Y él, yo creo que su rollo es que justamente venía de una cultura súper católica. Él venía de una familia española muy católica, pero él por naturaleza era muy irreverente y pues se juntó con los surrealistas y básicamente empezó a jugar y a probar cosas, y en todas sus películas él hace locuras. Sebastián, pero tú dices que en una escena tú quieres decir algo. Sí. Pero también dices que hay otras cosas que no las quieres decir, que las callas. Hay subtexto. O está entre líneas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Da Vinci hizo lo mismo con el cuadro La Última Cena. Evidentemente era un mensaje pro Iglesia Católica, sí, pero estaba jugando a lo mismo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. O sea, y yo creo que, a ver, tienes en todo el renacentismo, toda la pintura se financia por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, de repente, el rato que tú ves en la Capilla Sixtina, todo este trabajo, pero increíble de Michelangelo, no puedes igual pensar que todo eso igual fue financiado por la iglesia, y que si tú querías ser artista y llegar, digamos, el equivalente a hoy día un cineasta que quiere llegar a Hollywood, en ese entonces era llegar al Vaticano, pues era pintar para la Capilla Sixtina, equivalente a una película de superhéroes hoy por hoy, pues casi tan heavy. No estuve tan loco como para invitarle a Sebastián a esta película, ¿no? Ahora, vos que vives en Francia tanto tiempo y eres crítico y tienes tus amigos y tienes estas grandes tertulias, me imagino que hubo un grupo comité que organizaba esta inauguración, y me imagino que querían provocar este tipo de cosas. ¿Qué crees que se les pasó por la mente a este director escénico de las Olimpiadas? ¿Qué crees que se le pasó a la mente a la mayoría de franceses? ¿Qué crees que decían los franceses cuando se armó toda la polémica? ¿Crees que estaban cumpliendo sus objetivos, Jaime? Bueno, como te decía, hay todo un cuestionamiento en Francia actualmente, digamos, cultural, sobre todo porque tienen problemas realmente culturales de sociedad que no tienen nada que ver con los musulmanes, que no tienen nada que ver con digamos, extranjeros, sino que tiene que ver ya con un proceso interno que se ha ido desmoronando y que ellos de una o de otra manera están tratando de solucionarlo. Esta propuesta, digamos, de las Olimpiadas, yo pienso que son como todas las propuestas francesas, que son
primero de un nivel técnico, que tú sabes, Sebastián, un nivel técnico que son demasiadamente ambiciosas, porque son es decir, ellos son capaces de imaginar cosas que todos imaginamos, pero que ellos las pueden hacer y que nosotros a veces imaginamos, inclusive hasta para una pintura que es tan difícil de lograr, digamos, materializar las ideas que podemos tener en la cabeza. Ellos, yo he visto hacer cosas impresionantes. Hay, por ejemplo, como se llama el Cíngaró, que hace que la puesta en escena con caballos, ¿no? ¿Cómo se llama el director de esta, que hace siempre fuera de París? Tienen un circo, lo del Circo de Soleil, porque todo eso se ha ido como construyendo de a poco, bueno, y los escándalos siempre han estado de por medio. Godard, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la película que fue prohibida? Jerusalén Marie fue prohibida, fue un escándalo, pero internacional, porque ni en Ecuador, de aquí la prohibieron hasta en Ecuador. Entonces, en el afiche era la Virgen María y era la foto de una mujer embarazada y María era la esposa de un mecánico, me parece, en París. Así es. Sí. Entonces, bueno, Francia tiene Gainsbourg, el tipo que coge un billete de 500 euros o francos en esa época. En ese entonces. Y lo rompen en la televisión. Ellos tienen esa manera de trabajar y ahora, como te digo, es político. Hidalgo, la persona, la alcaldesa esta, que preparó, digamos, esto como una, digamos, plataforma política también, porque esto es una campaña política, lo de las Olimpiadas, no hay que olvidarse. Y después la cosa de la última cena también, o sea, bueno, Leonardo da Vinci además es como el padrino, digamos, de esta puesta en escena, porque, digamos, todos sabemos que se habla de Leonardo como, digamos, un famoso de la época del Renacimiento, pero que también sabemos que tenía su género también propio. Y entonces yo pienso que por eso también se aprovechan de este cuadro, porque tiene que ver con el personaje que lo hizo. Y la cosa de la propuesta esta, digamos, de inclusión de minorías y todo lo que hablamos siempre, ahora actualmente. Yo vivo en Montpellier. Cada año se hace la gay parade, la parada gay. Y es impresionante porque todo Montpellier, no solamente la gente que, digamos, está implicada es la que sale a manifestar, sino que salen la gente de Montpellier a apoyar, ¿no es cierto? Y son manifestaciones tremendas. La gay parade es impresionante. Nunca he visto Montpellier tan lleno como con la... A mí se me ocurre que lo que ha pasado aquí es que en estas Olimpiadas, en donde normalmente prima el espectáculo, se metió un poco de arte. Y el arte como tal es subjetivo y nos lleva a interpretaciones más libres, ¿no? Sebastián, si vos fueras Tomás Joly, que es la persona que se encargó de todo este evento, ¿tú hubieras hecho lo mismo si hubieras tenido esa oportunidad? Imagínate tú que van a hacer las Olimpiadas en el Ecuador, en Quito, en el centro histórico, y Sebastián Cordero tiene que hacer el mise en place, o sea, hacer la puesta en escena, porque resulta que ahora también le gusta el teatro y encima más está siendo documentalista, o sea, tenaz de Sebastián a los 52 años. Entonces ahora te toca armar las Olimpiadas en Ecuador. Tú fueras un Tomás Joly, ¿cómo hicieras? ¿Escandalizarías? O sea, yo creo que no partes de la idea de quiero escandalizar. O sea, eso llega como consecuencia si es que tu concepto te lleva allá. Quiero decir algo y si escandaliza ya ni modo. Eso ya es una consecuencia. O sea, problema de cada uno. O sea, yo creo que sí. Lo que es importante es tener un concepto bien pensado y que sea coherente. Yo ahorita mismo, yo qué sé que pondría en escena. No es que partiría de que, bueno, a ver cómo les hago a todos poner furiosos. Ahí te ayudo. Lanzamos a la Virgen de Quito en parapente desde el Panecillo. ¿Cómo va? O sea, yo pregunto esto porque cuando supe que estabas poniendo en escena a ratas, ratones, rateros en teatro y comienzas a leer y dices, no, pues, o sea, el cine, la televisión no funciona en teatro. O sea, el teatro es mucho más lento. El teatro es una cosa diferente a filmar en los escenarios, en los sets. ¿No será que tú estás comenzando a hacer justamente esta tendencia de Tomás Joly? O sea, justamente de poner en escena cosas con otros tiempos, con otras estéticas, con otros espacios,
pero estás arrancando con tu primera película, que es lindo, ¿no? Pones tu primera película ahora en escenarios de teatro. Bueno, pero es que no es la primera película. O sea, la adaptación teatral no es Rata, Ratones, Rateros en el teatro. O sea, para nada. Es los dos protagonistas de Ratas encontrándose 25 años más tarde en una celda de una cárcel en el Ecuador. Entonces, de repente, tienes una unidad de tiempo y de espacio, que es algo fundamental en el teatro, mientras en el cine las 160 y pico escenas de Ratas te llevan de un lado a otro de manera trepidante, y esa es la idea. O sea, tienes mucho montaje, tienes muchas herramientas con las que se juega. Aquí es un solo espacio, dos personajes. Y eso para mí es realmente mucho más interesante en este momento, porque lograr mantener la atención y lograr mantener una propuesta con menos elementos es algo que siento que lo empiezas a hacer con un poco más de madurez. No es que yo me considere ya súper maduro y lo que sea. O sea, yo todavía sigo igual tonteando y experimentando y viendo qué funciona, qué no funciona. Pero sí me pareció, o sea, yo esta historia no la habría hecho en cine. Y eso es lo que todo el mundo me dice, pero ¿por qué no hiciste directamente en cine? No, es que este planteamiento era para hacerlo en teatro, era para hacerlo en otro formato, de otra manera, con otro esquema. También sí me ha pasado que en los últimos años he ido descubriendo el teatro ya desde el otro lado. A mí siempre me encantó el teatro, pero de repente ponerte a trabajar en teatro después de haber hecho toda tu vida cine, sí es un cambio de chip. O sea, sí es una manera distinta de trabajar con los actores, sí es jugar con lo efímero, con el hecho de que cada función es única y tú puedes seguir mejorando y mejorando y mejorando la obra. O sea, y yo me clavo, o sea, yo estoy en todas las funciones y yo después de cada función hacemos apuntes y hacemos ensayos siempre antes de cada pasada. O sea, Pero esto pasa a 100 años del cine ecuatoriano. También, ¿no? Sí, claro, el 7. Feliz o extraña coincidencia. Pues son varias coincidencias. O sea, son los 100 años del cine ecuatoriano. También van a ser los 25 años de Ratas en un mes. Son los 25 pero años oficialmente. esta puesta en escena que estás haciendo de Rata Rateros, ¿es una destilación de la película? ¿Quizás es un nieto? ¿Es una cosa más purificada? ¿Cómo la has visto con el paso del tiempo? Yo no sé cómo llamarlo, porque para fines promocionales, en los posts que ponen el teatro y eso, ponen la secuela. Pero para mí no es una secuela. O sea, no creo que obedece las reglas de una secuela. Sin embargo, sí son dos personajes que no se han visto en 25 años y que tienen mucho de qué hablar y muchas cosas no resueltas. Entonces, en ese sentido, sí hay como una resolución. A mí me fascina algo que ya desde hace varios años atrás me ha gustado mucho el tratamiento del tiempo real en el cine a través de varias películas. O sea, al rato que tú ves, por ejemplo, la más conocida reciente para hablar de cultura popular, o sea, tienes la de Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, ¿no? De Richard Linklater, que son grandes homenajes a Romer, pero digamos, la gente sí ha visto estas películas y es muy impresionante y muy impactante cuando tú ves los mismos personajes 9 años más tarde y luego 9 años más tarde y todo lo que les ha pasado. Hay algo muy potente ahí, o sea, hay algo que sí te remueve. Y para mí, el decir, ya le veo al Carlos Valencia que le están pasando los años, veo cómo está físicamente, cómo ha ido madurando y digo, me interesa mucho ver cómo es él interpretando a ese personaje 25 años más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado en 25 años? ¿Y qué entendiste de eso? O sea, ¿entendiste diferente a los personajes? ¿Te enamoraste más? O sea, me siguen intrigando, me siguen fascinando. Sí, o sea, Ángel sigue siendo el tipo que es magnético, que te atrapa, pero que al mismo tiempo dices, no puede haber una persona tan hija de puta. Y eso es súper bonito. Claro, pero yo quiero dejar aquí una constatación que creo que Black Mamba también se va a sumar, ¿no? Que es cuán vivo puede ser el arte. Cómo solitos los personajes de Sebastián, del Jaime, los tuyos, mis novelas, si vuelves a enfrentarlos, ya están maduros, están diferentes, ya crecieron, ya sacaron cédula, ya se pueden ir al cine, pueden entrar al cine de 21 años, ¿no? Totalmente. Pero es impresionante esa vida que tiene sola, que mucha gente, la gente que usa la audiencia, el espectador, no se da cuenta de esas cosas, esos efectos. Pero es que aquí viene una cosa súper rara, que cuando yo me entero por las noticias que Sebastián está haciendo teatro, digo, bueno, Sebastián está volviendo a las bases, está volviendo a ser lento. O sea, es el tema de la lentitud, es el tema de que está envejeciendo, agilidad. ¿Será que envejeció precozmente? Black Mamba, tú que estás siempre en escena, todos los viernes, todos los sábados.
las puestas en escena para atraer a tu público deben estar llenos de tecnología, deben tener un montón de cosas, porque yo me acuerdo, antes no era DJ, era el disco móvil, y claro. eran en Sangolquip. Y hay una gran diferencia a esta DJ con la puesta en escena. ¿Te toca meter tecnología, la puesta en escena o la sencillez es lo que gusta? Creo que cada artista desarrolla en específico según qué es lo que le mueve más a cada ser humano, ¿no? En específico, mi puesta en escena como DJ, creo que lo que llama la atención es que toda la música que pongo es música que me recontra encanta. Entonces, así como me encanta, me la bailo y me la sudo y es más, creo que en muchísimas de mis fiestas yo he disfrutado más que la audiencia. Ajá. Pero en cambio, como cantante, como cantante que se dedica a hacer denuncias sociales, a mí sí me gusta ser un poquito punzona cuando hago ciertos tipos de puesta en escena. Hablo sobre el trabajo infantil, hablo sobre el racismo, hablo sobre temas que normalmente a la gente no le gusta topar y lo trato de hacer de una manera digerible porque, como les dije alguna vez, toda la música que yo hago en algún punto de mi vida mis hijos también la van a escuchar. Dentro de esto, creo que en específico sería... No sé cómo explicarte, pero creo que la puesta en escena de cada persona también tiene que ver mucho con su contexto social. Entonces, lo que nos dices ahora, el ahora hablar de qué fue lo que sucedió en la infancia de estos personajes, también te saca del espacio de juzgar directamente qué es lo que hace el personaje en su actualidad. Y también te pone en esta cuestión, de cierta manera, hasta un poco maternal, de, pobrecito, si de chiquito le fue bien denso, ¿cómo no se va a hacer así? Existen, Rata Rateros fue tan brutal esta película que cambió la vida de un montón de gente. El que era actor se hizo un súper director de fotografía y bueno, hay un montón de historias. Oye, pero Sebastián... al hacer toda esta interpretación al teatro de ratas y volver hacia atrás, tú has tenido que poner tecnología, tuviste miedo de que hay una gran generación de gente que no vio Ratas Rateros y que al ver el teatro entenderán o tienes que ver la película para entender. No, para nada, para nada. O sea, una de las cosas que nos planteamos desde el principio de los ensayos es cómo hacer esta historia de manera que si conoces a los personajes te significa un montón de cosas. Pero si no, no hay problema. O sea, puedes seguir la historia. Y tenemos un montón de público joven que ha ido a ver la obra, que muchos no habían visto la película antes y que igual se conectan. O sea, la historia funciona. Por eso no es secuela. Suelta, pues. Sí, o sea, no es... Obviamente gana si conoces detalles. Y tengo gente conocida que ha ido, por ejemplo, que ha dicho hoy noche voy a ir a ver la obra y en la tarde se vuelven a ver la película y entonces la tienen fresquita y esa experiencia ni yo la he hecho, o sea, pero sí tienes que estar pensando en que funcione para el público. O sea, hace un rato tú decías que será con el paso de los años se está arriesgando a ir por algo más lento, más aburrido. Sigue siendo mi mayor miedo cuando hago una película o cuando monto una obra es aburrir. O sea, aburrir y debería ya superarlo porque no creo que sea tan grave, pero siempre es mi terror. O sea, cuando estoy escribiendo un guión es ¿qué ha pasado en los últimos 3-4 minutos? No, ya tiene que ponerse más fuerte la tensión, tiene que pasar algo. Ratas fue un guión donde yo todo el rato tiene que seguir pasando algo y me clavé muchísimo en eso. Ahorita ya cuando tienes escenas donde de repente hay un diálogo de 20 minutos entre los dos personajes, igual tienes que enganchar de la misma forma. Y es muy interesante ese proceso porque en cada formato es distinto. Yo igual me lancé al teatro inicialmente con una adaptación. Ahí sí era una adaptación de una película mía que era Rabia, que hice un montaje en Guayaquil y luego hice también el montaje aquí en Quito, de hecho aquí en esta calle, aquí en San Marcos, en el Muñoz Mariño. Y ahí lo que hacíamos fue súper interesante porque yo me clavé a esa historia porque era una historia contada a través de formato de teatro inmersivo, ¿no? De teatro inmersivo donde el público iba siguiendo la historia y podía seguir varios caminos y seguir distintas perspectivas de la misma historia. Y ahí mi inspiración, hablando de tecnología, era hacer de una versión muy análoga de cómo funcionan los videojuegos.
y la realidad virtual, que es algo que me parece fascinante. O sea, el guión de un videojuego o de un espacio virtual, ¿no? Que tal vez no es juego como objetivo, pero simplemente de una exploración virtual de un espacio que es a donde está yendo toda una movida súper interesante, funciona de manera distinta que el guión tradicional, donde tú le enganchas al público con un conflicto, con obstáculos, con un objetivo, un montón de cosas. En un guión de un videojuego, de una exploración virtual, de un espacio, tú lo que necesitas es hacerle creer al espectador que se interesó en ir a un lugar y que fue por su propia motivación que se interesó para llevarle a donde igual tú quieres que él vaya. Entonces, por ejemplo, algo muy, muy simple. Tú estás explorando un bosque y de repente suena un ruido a tu derecha. Entonces te giras y estás viendo, yo que sé, que empieza un incendio y la mayoría de gente se va a ir en esa dirección a ver qué está pasando. Hay un juego que es así un clásico en los videojuegos que se llama Journey, donde no hay metas, no hay objetivos, simplemente hay una montaña a lo lejos. Después de pasearte por el desierto, tu instinto es ir hacia la montaña y ese es entonces, en el caso de Rabia era súper interesante plantear un guión donde de repente, si tú necesitabas que algo importante sea visto por todo el público, generabas una distracción que hacía que todo el mundo se voltee al sitio donde tienen que ver en el momento clave. Entonces, aunque sea en versión análoga, real, estás jugando con los mismos elementos que finalmente... Ahora lo que yo veo es que la ruptura cerebral es parte de ustedes, quizás yo también, pues es un tema de que hay que romperse la cabeza y entonces de alguna manera es como volver a las bases, volver al inicio y tienes que vencer a la tecnología. O sea, Silvio Rodríguez decía que él prefería seguir tocando solito con su mujer y no tener las grandes orquestas porque comenzó a tener miedo de las grandes orquestas porque ya se comenzaba a confundir. Y quizás esta abundancia de tecnología, la música, los cortes de lápiz, que dice que el editor que tienes que ver, ahora cuando pones en escena este tipo de cosas en el teatro es como que de alguna manera sigue siendo impactante, pero tiene que ser más puro. O sea, yo siento que mientras más vas simplificando las cosas, siento que sí hay un crecimiento. O sea, muchas veces uno se oculta atrás de muchos recursos, de muchos mecanismos y eso hace que un poco te desvíes de la esencia de la historia. Entonces, a mí me parece súper interesante justamente lo que pasa en el teatro o en los formatos teatrales. Me he clavado mucho en este último tiempo que he estado explorando distintos caminos en el teatro, en todo el trabajo de Peter Brook, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes figuras del teatro y que habla del espacio escénico y del espacio escénico en sitios donde tal vez ni siquiera es un teatro tradicional, sino es un sitio donde se arma un espectáculo teatral de una manera que puede parecer espontánea, pero donde igual todo es muy, muy planificado y donde hay esa sensación de asombro, donde dices, wow, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo está pasando lo que estoy viendo? Bueno, cuando hablas un poco de los espacios y que ya no es un escenario, me imagino que, Jaime, me acuerdo de vos, ahí viene el tema de los murales, ¿no? Entonces yo imagino que en la evolución de tus murales, me imagino también, Jaime, que el tema tecnológico está presente, es brutal. El Jaime hace el hombre del celular en este cuadro que tiene en la Universidad Andina, habla del timeline del YouTube. De alguna manera, Jaime, también en tu proceso creativo de los murales hay este tipo de evolución. Bueno, como vamos a hablar de todo menos de eso, entonces yo no voy a hablar de técnica porque justamente no nos enfrasquemos mucho porque a mí me pareció muy interesante la idea primera, que era hablar de la otra cosa, la subjetividad y las partes, digamos, de los mensajes que uno pretende enviar a través de lo que uno hace, que me parece muy interesante, que empezamos con lo de las Olimpiadas, porque la cosa era hablar de los temas que cuestionan a la gente, o sea, porque la gente no se está preguntando cómo se hizo un cuadro ni cómo se hizo una película, sino que están preguntándose lo que dice la película y lo que dice el cuadro. Y que me parece mucho más interesante, que me encantaría saber también dónde, en ese sentido, digamos, en qué punto está Sebastián dentro de lo que es nuestro imaginario, dentro de lo que, hacia dónde nos estamos dirigiendo dentro de este mundo en el que estamos viviendo, sobre todo ahora en Ecuador, y creo que en el mundo en relación a lo que es las guerras nuevas que se están presentando. O sea, como nosotros los vemos, lo del celular, por ejemplo, era una cosa justamente contra la tecnología. O sea, como nos absorbe la tecnología y nos volvemos unos seres completamente dependientes de todos esos elementos, ¿no? El teléfono,
Y que ahora eso ha evolucionado, porque antes era el oído, simplemente uno ponía, ahora es acá los dedos, ¿no? Se han ido transformando los personajes y las ideas que tenemos ahora de felicidad, de paraíso, de infierno. O sea, son otros los momentos que estamos viviendo y que me parece lindo que también toquemos esos otros temas que me encantaría oír también de Sebastián. ¿Por qué hasta eso no tocamos un rato? Entonces procesen las ideas ustedes y Jaime Zapata vamos, dijo que entonces quería Black, tocar. ¿a quién vamos a escuchar, Black? Bueno, les traigo un proyecto muy bacán. Es un proyecto que ha estado sonando desde hace un par de años de gente que quiero muchísimo. Son mi querido Mala Palabra y Yolanda, Yoller. Ellos tienen un proyecto que se llama Por lo Pronto. Y lo que me llama muchísimo la atención es que, aparte de que son mis panas, creo que el poder hablar de ciertas cosas desde lo efímero y desde cómo te hace sentir, no desde lo que te causa, para mí es sumamente importante y aparte la voz de la Yolo es muy linda. Bueno, pues escuchemos un poco para ver de qué se trata. Gracias, Black. Para ver mejor tengo los ojos grandes, grandes como cuando las pupilas se expanden. Tengo entrenamiento para detectar ideas que se pierden, palabras que se van. Tengo los ojos grandes para no perder de vista razones injustas, gente egoísta. Siempre atento, siempre vigilante, los ojos bien abiertos, la mirada constante. No quiero participar en este juego caduco que castiga la razón y recompensa lo absurdo. Piezas de dominó, una tras otra, misma secuencia que nunca se agota y todo se resbala y el ojo es la bala que marca el miedo. Y ahí voy yo. Se puede hacer mucho con un poco de suerte, sin tanta maña que busca detenerte. Unos tienen mucho, otros tienen más, y a los que nada tienen es más fácil ignorar. ¿Cómo no mirar? Tanta incongruencia está normalizada. La decadencia, ¿cuánto valgo ahora? ¿Cómo vales más? ¿Quién pone los números? ¿Quién da más? Y no se puede matizar. Con los extremos tan lejos, estamos abriendo los ojos en un criadero de cuervos. Y es de ciego salir a caminar, ver tanta miseria y no querer incendiarlo todo. Ya voy yo a quemarlo todo. Espectacular, muchísimas gracias, brutal. Sebastián, ahora, después de todos estos... yo quisiera ser psiquiatra o tener unos rayos X y entender todos estos polos que tiene tu cerebro, y ahora te dedicaste a hacer documentales. Y entonces el documental, cuando yo hice mi primer documental, todo el mundo te decía, es que tú solo sabes hacer televisión, tú no sabes hacer cine. Y eso no es un documental, eso es un gran reportaje. Y no es documental, no es cine. Entonces había todo un tema de juzgar a los que tratábamos de hacer documentales, porque a la final hacer un documental es súper complejo. Sebastián, ¿por qué te animaste? ¿Te sientes cómodo? ¿Vas a dejar la ficción por el documental? Bueno, lo bueno es que en tu época todavía no se hablaba de contenido, ¿no? Ahora ese es ese horror del momento, el contenido, los stories. Ahora hasta el panadero tiene storytelling. que hacer contenido. Claro, O es sea, el contenido. Y claro, el contenido viene de la misma raíz, ¿no? Viene de todo, de contar una historia y de cómo enganchar al público. Pero es ahora una condena, pues, de eso, todo eso. Entonces, no, a ver, a mí Lo que me pasa es que con cada historia tú buscas un formato que haga sentido.
y un formato donde quieres explorar algo real, algo personal, el documental pues sí se presta mucho para eso. Entonces, ¿Qué es primero? ¿Es el formato o es el tema, la idea? yo creo que la idea, el tema, o sea, de hecho, este proyecto en sí surgió de una manera muy inesperada. Fue Iván Vallejo que me dice, bueno, nosotros coincidimos el mismo año que fue fundamental para él, fue el año que fue fundamental para mí, ¿no? ¿Quieres caminar conmigo? Te digo. Trepar. No, me dijo, van a ser 20 años de Ratas y del Everest, vamos juntos a Nepal. O sea, fue así de simple. Planazo. Y si tú puedes hacer, Fea y si ciudad. lleva una cámara y si haces algo chévere, pero si no, también. Cuando yo andaba en esta búsqueda de no ser un reportero de televisión y del reportaje, porque el reportaje era una mala palabra y había que subir a documentalista, el Jaime me jodía todo el tiempo. Era el dispositivo de narración, el dispositivo narrativo. Cuando ya estabas en el Nepal muerto de frío comiendo atunes con el Iván, me imagino, ya bajaron, encontraron a todos estos extraterrestres que hacen lo mismo. ¿Cómo planteaste? ¿Había una puesta en escena para volver al tema de las puestas en escena? O sea, hubieron puestas en escena que se dieron de manera bastante orgánica. O sea, por ejemplo, el Iván siempre iba adelante, yo iba atrás tratando de seguirle el paso, pero evidentemente no. Entonces, en la película hay muchísimas tomas del Iván de Sin espaldas, Iván. caminando, perdiéndose en la niebla y yo tratando de agarrarle. Hay mucho, por ejemplo, de yo respirando ya sin aire por la altura. Todo eso son cosas que iban pasando y que luego de repente dije, esto está chévere para meterlas en el docu. Pero es chistoso porque el docu se hizo, digamos, yo filmé 9 días, yo me fui con una cámara chiquita que yo podía manejar, una grabadora digital, un par de micrófonos corbateros y para poder hacer entrevistas y un trípode chiquito. Y en el camino yo iba grabando lo que me parecía interesante, pero no tenía tan claro qué iba a hacer porque de hecho mi viaje, mi visita a la casa del Iván antes del viaje fue entrar a su estudio y encontrarme con toda la biblioteca de Osho, que para mí era un shock. O sea, para mí Osho es un gran personaje, es increíble, pero yo no, digamos, no compagino tanto y nunca he estado metido en la autoayuda ni en nada de la superación. Entonces, de repente yo decía, el Iván piensa de una manera muy distinta a la mía. ¿Y qué vamos a hacer en este viaje? ¿Qué va a pasar? El viaje fue increíble, o sea, de verdad, y sí me dio la vuelta a muchas cosas, pero luego recién, un par de años más tarde, cuando empiezo ya realmente a editar, ahí me doy cuenta que justamente el dispositivo narrativo, volviendo a tu pregunta, que sí es una entrevista, parecería... Una pregunta, a ver, yo ahí no viene a entrevistar, una cosa un poco difícil, tal vez la que te voy a preguntar. ¿Tiene algo que ver este viaje, digamos, con tus inicios, con sensaciones? No, bueno, sensaciones en realidad es la... Digamos, hubo un paralelo un poco, o te llevó también, así como hablabas lo anterior de Ratas, es decir, tenías un poco No realmente. la montaña, un poco esta parte. No realmente, porque igual Sensaciones es un proyecto pues, que hicieron mis hermanos, Sí. hicieron Viviana y Juan Esteban, el cual, o sea, con el cual yo tuve una cierta distancia porque yo justamente estaba estudiando en esa época, compartí unos momentos con ellos, pero no estuve involucrado en el proceso realmente. Entonces, no tanto con eso, pero sí el documental, el rato que ya empiezo a editar, me doy cuenta que tiene que ver con los procesos de vida y cómo en ese entonces, hace 20 años, ahora ya van a ser 25, ¿qué es lo que pasó cuando de repente haces una película que se convierte en un hito sin que lo hayas anticipado, previsto y que de repente te agarra de sorpresa y todo el mundo solo piensa en esa película como el referente y el seguir haciendo cine se vuelve un reto? No, o sea, por la mejor manera por la mejor razón posible, que es porque la gente tiene expectativa de que viene ahora. Pero me acuerdo que el Iván me contaba su frustración de que cuando él subió el K2, que es mucho más difícil de subir que el Everest, creo que salió en la tercera plana del periódico, no como el hito que él decía en relación a lo que hice antes, esto es mucho más importante. A mí me ha seguido pasando eso una y otra vez.
Y si hay esas subidas y bajadas de decir, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo una y otra vez? ¿Por qué uno sube y vuelve a bajar? Pero Y sube y supongo que hay un clic en esto para cambiar los formatos. Por ejemplo, yo me he planteado varias veces internamente, dice, voy a escribir unas letras lindas para que cante Black Mama. Pero yo te digo, no lo voy a lograr con Black Mama ahí. Y supongo que a ti te habrá A pasado... veces ni algún- Black Mama lo logra. A veces, sí. Y a ti te habrá pasado probablemente una cosa así, dijiste, documental, chuta, ¿me lanzo o no me lanzo? Pero tiene que haber alguna cosa que te empuje a hacerlo, ¿no? O sea, sí, o sea, siempre hay alguna cosa que termina siendo a veces algo muy trivial, algo que no es de tanta consecuencia, Sí, pero que nunca en ese está libretado momento eso. es lo que te empuja. O sea, en el caso del viaje con Iván, fueron dos cosas. Uno, la tentación, o sea, de ir a Nepal. O sea, a mí me encanta viajar. Me encanta viajar y me encanta caminar. Entonces dije, es un viaje de ir a caminar 9 días por Nepal, además de la mano de alguien que realmente se conoce el Buen lugar. guía turístico, sí, Ya, sí, sí. era muy atractivo. Pero por otro lado, también hubo algo que sí me conmovió y que fue el Iván enseñándome este dibujo de infancia que él tiene, que es una historia famosa que él cuenta de un dibujo que él dibujó premonitorio de él en la cima del Everest y que él basa su vida en base a ese dibujo y es algo impresionante. Y cuando él a mí me lo enseñó, sí fue como que, me encantaría lograr captar esta sensación de alguna manera. Y O sea, es como cerraste un la reto. historia. Se Bueno, te voy a cierra con hacer eso, sí. la pregunta más cliché de todos los podcasts No. que te han hecho. Claro, hay que hacer esa vaina. Pues, Sí, no, ¿cuál será? ¿cómo No, espérate, puedo hacer? antes de tu pregunta cliché, porque Tengo hijo que de hacer madre. esa pregunta para la Espérate, inteligente. déjame a mí hacer una pregunta antes de tu pregunta cliché. Ya todo en este programa es demasiado cliché, déjeme decirles. Cálmate, Nicolás. Está volviendo a ser periodista. Está volviendo. Bueno, no sé si es que te pasa a ti. A mí como persona que escribe, porque no me voy a decir escritora, creo que me faltan unas cuantas cositas y titulillos y cosas para decirme escritora. Pero como persona que escribe y cuenta sus realidades y trata de hacer obras y trata de mantenerse vigente, mi percepción de cada una de mis obras va cambiando con el tiempo. Sí. E inclusive muchas de las canciones que he hecho de acuerdo a cómo me he sentido o lo que sea, han terminado siendo premonitorias y han terminado dándome una sensación totalmente distinta después de inclusive las razones por las que quiero mostrar la obra van cambiando con el tiempo. Sí. ¿Cómo te sientes tú después de 25 años de Ratas, Ratones y Rateros viendo que las mismas problemáticas sociales siguen atacando al mismo tipo de personas? ¿Cómo Bueno. no enamorarse de la Black? Por Dios, santo cielo. Por favor, responde, Sebastián. Bueno, Por favor, justamente- señoritas. Justamente fue uno de los retos al hacer la obra de teatro con los mismos personajes. Era cómo se cuenta lo que ha pasado igual en el país, que en el fondo seguimos con los mismos problemas. Entonces, ahí hubo varios dispositivos, varios recursos que fueron interesantes. Uno, el tema de la cárcel. O sea, la obra en realidad habla del problema carcelario desde muchas perspectivas. Desde la perspectiva de lo que es entrar a la cárcel por primera vez y no tienes nadie que te proteja, lo que es ser una persona que tiene todos los lujos de una cárcel, lo que es vivir un motín, lo que es vivir, o sea, todo eso está metido en la obra porque los personajes han vivido eso y de alguna forma sí me pareció interesante. O sea, me acuerdo en algún momento haber dicho, chuta, ¿qué me gustaría verle al ángel hacer ahora? Y un día sí hubo una chispa de decir, bueno, es que sería un balconador nato. Parte del planteamiento de la obra es que justamente se plantea un país donde las cosas no han mejorado, que aunque puedas tener políticos que dicen, sí, en tal momento cambió tal cosa, ahora esto, seguimos en los mismos problemas que hace 25 años. Justamente la pregunta, quizá la pregunta oyéndoles hablar es, estos son los resultados, ¿no es cierto?, de una sociedad que piensa o que vive de una manera, digamos, confortable desde su interior y colectiva, y colectivamente parecida. Entonces las preguntas son, ¿dónde está el origen de todo esto? Porque es toda la sociedad que está así. Es decir, desde el más alto Sí. político hasta el más bajo transeúnte que está en la calle. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Cuáles son nuestros lugares comunes que nos hace que entremos dentro de esa condición humana en la que vivimos? O sea, hace un rato decías, Jaime, que como alguien llega a ya no tener miedo de matar.
Y creo que el miedo sigue ahí. Lo que hay es de repente una necesidad de supervivencia, hay una necesidad de poner las cosas un poco a un lado para lograr un objetivo. Y tienes personajes haciendo cosas que normalmente no quisieran hacerlas si es que su vida les permitiría otra situación. Pero también pues tienes personajes que simplemente, o gente en la vida real, que simplemente quiere sacarle provecho a cada situación para avanzar en su vida, para tener una vida más cómoda, o simplemente hasta por el gusto de decir, le gané o sea, hice tal cosa que nadie se esperaba. Y eso es parte de la naturaleza humana también, que, o sea, estamos llenos a veces hay intenciones muy nobles y también intenciones muy oscuras. Damas, caballeros, necesito una pregunta cliché. Ahora se lance su clichesazo. Esta pregunta cliché, Álvaro, Jaime, sobre todo tú, es porque del cliché tengo que llegar a terminar con el gol de oro, pues, ¿no? Eso estuvo más cliché todavía. Sebastián, esta unión de formatos que tú has tenido entre el teatro, la ficción y el documental, ¿te ha nutrido de alguna manera? Obvio, o sea, cada proyecto te lleva a replantearte las cosas, a replantearte por qué cuentas la historia. O sea, finalmente el contenido y la forma sí van a la par, o sea, sí son igual de importantes. Y entonces el rato que cambias la forma, sí te lleva a cuestionarte acerca mismo del contenido, acerca de lo que estás haciendo y de la importancia. O sea, por ejemplo, el darte cuenta un día que una función que hiciste fue única por haber esa razón y solo las 80 o 100 personas que estuvieron ahí la vivieron, es algo igual maravilloso. O sea, y es valorar también lo efímero, valorar lo que igual, de cualquier forma, todo lo que hacemos va a ser efímero, ya con suficiente tiempo de por medio, pero nos estamos como muy, yo siempre estaba muy metido en esta obsesión con la posteridad, con dejar algo, con que la obra se mantenga, y de repente haces algo efímero, haces teatro y te das cuenta que no, la gente que lo vivió y mientras sigan vivos se acordarán si les queda la memoria y de ahí ya no queda nada. Y eso a mí me parece también muy bello. Muchísimas gracias por haber atendido a este nuevo podcast desde el episodio número 30, creo ya. Tuvimos el placer gratísimo tenerle a Sebastián aquí en este podcast hablando de todo menos de eso. Espero que haya sido diferente. ¿Qué quieres, Álvaro? Fantástico cómo llegamos de la última cena en los videojuegos. Eso solo puede suceder en... De todo menos de eso. Y entonces, Black Mama, ¿en qué plataformas nos pueden ver? ¿Por qué eres así? Porque así soy, pues. Bueno, en todo caso, hasta que Black Mama abra el celular y vea todo el tema de las... Estamos en Radio Pichincha todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Entonces, pero si se perdieron, pueden comenzar a vernos en nuestras redes sociales que son Black. Claro que sí, son Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Síganos papacitos, síganos mamacita, vamos ahí, síganos. Mamacites y papacites también, por favor. Vengan a la Ellas bola. y ellas. No me avergüencen. Un abrazo grande. Gracias, Sebastián, por haber venido a esta invitación. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Gracias, chicos. Espectacular. Gracias.